Bien, mis hermanos, y en especial a las madres, que es este mensaje para ellas, vamos a hablar hoy de las madres y voy a hablar de María. Y voy a hablar de María, la madre de Jesús, un personaje muy controversial. Cuando el pastor me invitó a predicar y me dio más o menos el tema, habla de María como madre, ¿no? Y María es un personaje muy controversial, porque unos han hablado tanto de María y la han exaltado tanto y la han puesto tan en especial, y otros, quizás como nosotros, la hemos ignorado muchísimo. Y de María se puede hablar mucho. Y digo que unos la han exaltado muchísimo porque en la Edad Media llegó el momento en que se tergiversó la palabra de Dios y la gente veían a Jesús como un Dios que es fuego y que es un Dios que era insensible, que era un Dios que estaba en contra del pecado, y todo aquel que cometiera un pecado, por pequeño que fuera, ¿para dónde iba? Para el infierno. Y entonces la gente tenía tanto miedo y dice la gente, vamos a hablar con María. Como María es la madre, ¿no? Si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, pues María es la madre de Dios. Entonces vamos a hablar con la madre de Dios para que interceda por nosotros. Y María empezó a ocupar, ¿qué? El lugar que le tocaba y que le correspondía a Jesús de mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Y por eso cuando vino la Reforma, y por eso que nosotros hoy en día un poco que no queremos hablar de María, para no hablar de esas cosas, pero María tiene virtudes y tiene una serie de cosas importantes que vamos a ver y que no están relacionados con eso, de ponerla en un lugar demasiado alto, pero sí ponerla en el lugar que Dios la puso, porque fue una sierva grande de Dios, como fueron los apóstoles, como fueron los profetas y como fueron muchas otras personas que dedicaron su vida a la obra de Dios. Entonces, el tema de esta mañana, yo he titulado este mensaje en esta mañana, María, una mujer que guarda la palabra de Dios en su corazón. María, una mujer que guarda la palabra de Dios en su corazón. Así que, madres, en esta mañana e iglesia, este es el mensaje que Dios quiere que nos llevemos. Que la palabra de Dios esté ¿dónde? En nuestro corazón, que podamos guardarla. Ahora yo les digo, María cuando recibió allí del ángel, y ahorita leía Rubén la palabra en el capítulo 1 de Lucas, y hablaba del nacimiento de Jesús en el verso 26 en adelante, él estaba hablando allí, y yo pienso, ¿cómo se sentiría María? María era quizás una adolescente en ese momento, y viene un ángel y le dice, ¿vas a salir en qué? ¿Vas a salir embarazada? Y entonces, ¿qué dijo ella? Dice ahí que ella se sintió, dice la palabra, que ella se sintió turbada, que ella tuvo dudas, y ella preguntó, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no he conocido varón. Y el ángel explicó que va a venir el poder de Dios y el santo poder del Espíritu Santo va a reposar sobre ti. Pero imagínense en una sociedad donde era una sociedad diferente a la nuestra. A ver la sociedad nuestra cómo es. Una sociedad mundana. Una sociedad en la que el pecado, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo, que se le dice bueno. Hay una novela cubana ahora, a veces no son tan buenas, pero un poco las novelas reflejan lo que la sociedad dice. Y yo he visto algunos pasajes así, algunos pedazos así de refilón viendo la novela, y yo me quedo sorprendido. Hay una madre que tiene una hija, ¿y qué es con esa hija? La hija es, y ella contentísima, le dijo al esposo, la hija, que el esposo es un señor que tiene mucho dinero, es extranjero, qué sé yo. Dijo, oh, está carísimo el cemento blanco, que me lo digan a mí, que yo tuve que echarle el piso, es carísimo. Pero bueno, eso es serio, nada aquí se puede reír. Después Pachi no me invita más. Óigame, entonces, miren, ¿qué les digo? Ella pues está muy contenta con que la hija tiene un trabajo decentísimo. ¿Cuál es el trabajo de la hija? Buscar dinero, no importa la forma. La otra tiene la hija, que la hija está enamorada de otra muchacha, y ella ya no sabe qué hacer, le dan las galletitas, no sé, el día que las galletitas, yo le decía a alguien, no, ella no se molestó sino por las galletitas, que le estaban comiendo las galletitas y no le daban a ella. Es decir, que hoy el concepto es, nada, se ha perdido toda la moralidad. Pero aquí cuando vamos a este contexto de la Biblia que está hablando, es un contexto totalmente diferente, es el contexto legalista, es el contexto moralista, y una mujer salía en estado y ¿qué? Y no tenía de quién, bueno, los judíos hasta la apedreaban, muerte por lapidación, en algunos casos, en otros era estigmada por la sociedad, era apartada, era enajenada, era algo que no servía, e incluso ella no sabía lo que iba a decir José, no sabía si José iba a tratar de que la mataran, o si José la iba a dejar encubiertamente, como dijo, o si José la iba a aceptar, pero imagínense, hermanos, si José, que hizo lo que hizo, y la aceptó. Yo vi una película que trata este tema, porque la Biblia no da detalles sobre el asunto, que la gente se dio cuenta que ellos se casaron, pero que ella dio a luz antes del tiempo, ¿no?
Sí, sabe que la gente saca la cuenta en ese tipo de sociedad. Dice la gente, se casó tal día, 7 meses. Hay 7, pero no hay 6. Yo no sé si en aquella época había 7 vecinos y había incubadoras. Creo que no. Y entonces la gente saca eso y eso iba a ser porque por años. Ahora yo creo que ustedes se imaginen, mi hermano y mi hermana, ella iba a tener esta situación, pero esta situación iba a ser que ella era una mujer santa, ¿entendemos? La gente la iba a criticar a José. Oh, esta gente son así, son asados, esta gente son pecadores, esta gente son impíos. Pero en realidad el corazón de esta gente que había, limpieza, bendición, santidad, entrega a Dios. ¿No le ha pasado a usted? Muchas veces uno ve que a la vida de nosotros vienen cosas, problemas y situaciones y uno se pregunta, Señor, ¿por qué vendrán? Y a veces no entiende la explicación y a veces no comprende. ¿Sabe usted una cosa? Que María demoró más de 30 años, por lo menos 33 años y medio, para entender un poco lo que estaba pasando allí, con que Jesús sería el Salvador y todas esas cosas. Demoró muchísimo para entender lo que Dios quiere. A veces a tu vida puede venir una enfermedad, o puede venir un problema con tu hijo, o puede venir una situación familiar, o puede venir una situación con el vecino, o no sé qué situación. Y tú dices, ¿por qué yo estoy enrolado en este problema? ¿Por qué me ha venido a mí esta situación si yo no he hecho nada para que suceda esto? Y muchas veces demorarán años para que lo que entendamos, lo que Dios quiere y por qué Dios lo permitió. Porque para el que es cristiano, todas las cosas que ayudan a bien, y Dios tiene las cosas todas bajo su control, y todo está hecho ¿con qué? Con un propósito, aunque nosotros lo entendamos y aunque nosotros no lo comprendamos a cabalidad. Y María hizo una cosa, aunque tuvo temor, aunque tuvo duda, aunque no comprendió, también dice la palabra que obedeció. ¿Quién dice amén? Amén. A veces yo, en mi experiencia personal, sufro muchísimo, pero yo hago una cosa, no lo entiendo, pero yo le pido, Señor, ayúdame aquí a no desfallecer y a obedecerte. Madre cristiana, muchas cosas vienen a la vida. Hoy me conmovió la hermana cuando hablaba de sus hijos. ¿Por qué sucedió lo que le sucedió? 4 y 2 se fueron. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ella se ha mantenido firme y ella no ha dicho, por culpa de Dios, sino ella ha dicho, gracias Señor por el tiempo que me lo diste, por la oportunidad de tenerlo. Y ella está segura, dice, ¿cómo dijo ella? Y tengo 2 ¿dónde? En el cielo, aleluya. Porque hay convicción en el corazón de la madre cristiana de que todo ayuda a bien, aunque nosotros pensemos, es decir, en nuestra vida práctica no vemos que no es nada bien. Cuando a mí me pinchan, óigame, ¿usted no lo ha visto cuando a alguien le pinchan? Es que la gente dice, no es chiste, caballero, cuando usted lo van a inyectar eso duele, entonces es difícil, pero usted dice, ¿por qué tengo que inyectarme? Cuando usted se inyecta, muchas veces ese dolor se revierte ¿en qué? En bendición, porque es la medicina que le cura a usted. Y muchas veces Dios envía a nuestra vida dolor y cosas que no entendemos para después convertirse ¿en qué? En bendición, en gracia, porque Dios tiene un propósito. Entonces, eso hizo María, pero María también hizo otra cosa. Dice allí el verso 2:19, vamos a leerlo en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 2:19, dice allí la palabra hablando de María, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿en qué? En su corazón. María, ¿qué hacía con todas estas cosas? Las guardaba en su corazón y las meditaba. Y hay muchas veces que tenemos que guardar las cosas de Dios en nuestro corazón y meditar en ellas, porque un día lo entenderemos. Señor, gracias por lo que permitiste tal día, porque ahora veo por qué lo permitiste y cuál era el objetivo y cuál era tu propósito en esto que estaba pasando. María tuvo que sufrir todas estas cosas y sufrir que tuvo que irse para Belén, y de Belén tuvo que huir porque querían matar a los niños a Egipto y estar allá como extranjera, y después venir otra vez a Nazaret y sufrir de muchas cosas. ¿Para qué? Para al final traer al mundo ¿a quién? Al Salvador del mundo. Dios tenía un propósito y cada una de las cosas que estaba ocurriendo en su vida eran profecías que Dios había determinado y que tenían que cumplirse. Cada una de las cosas que están ocurriendo y que ocurren en tu vida, si tú estás en la voluntad de Dios y si tú estás haciendo lo que Dios quiere, son cosas que ya Dios tiene predestinadas ¿de qué? De antes de la fundación del mundo, porque Dios pensó, fíjense, a mí me conmueve la doctrina de la elección en la Biblia,
porque antes de que Dios fundara el mundo, antes de que Dios fundara el universo, antes de que Dios fundara el sol, la luna, las estrellas, todas las cosas, los animales, las plantas, ¿saben quién pensó? En ti y en mí. ¿Dices amén? Fíjate si Dios nos ama, que pensó mucho antes en nosotros, antes de hacerlo todo. Lo más importante, la corona de la creación, somos tú y yo. Madre, el regalo que has recibido de parte de Dios, Dios pensó en ese regalo antes de que tú nacieras, antes de que existiera humanidad. Ya Dios pensó en concederte esa bendición. Por tanto, hay una responsabilidad grande en cuidarlo, en educarlo y en proyectarlo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Y dice que ella se sorprendía y ella también se maravillaba. Y aquí en Lucas vemos un poema hermoso en que ella alaba y glorifica y magnifica a Dios por todo lo que estaba ocurriendo, aunque no lo entendía completamente. Pero ella estaba sabiendo y ella sabía que Dios se estaba manifestando de una manera maravillosa en su vida y que Dios estaba haciendo cosas grandes en su vida. Ahora yo quiero que ustedes vean que María, la madre de Jesús, no solamente tuvo a Jesús, sino dice la Biblia, ahí en Lucas 13:55, que tuvo 4 hijos más. Y dice la palabra que ella, no solamente Jesús fue alguien que sirvió a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hay un pasaje que es hermoso, y es cuando estaban allí todos los apóstoles, los 120, esperando la venida del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa. En el verso 8, en el verso 14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién? Con sus hermanos. María no solamente, fue una buena madre porque Dios le dio la bendición de educar al Salvador del mundo. Yo creo que es una responsabilidad grande. Si alguien empieza a analizar eso aquí, podemos hacer aquí todo un taller y todo un estudio teológico y toda la profundidad que tiene eso. Pero los otros 4 hijos de María también fueron, ¿qué? Hijos ilustres en la palabra de Dios, hijos que sirvieron a Dios. Vamos a hablar de uno de ellos, por ejemplo, de Jacobo o Santiago, el que escribió el libro de Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, columna allí. Cuando hubo el problema entre gentiles y judíos, dice allí la palabra que en el concilio de Jerusalén, capítulo 15, allí estaba ¿quién? Jacobo o Santiago. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que cuando él fue a Jerusalén no visitó mucha gente grande, solo vio a 3. ¿A quién vio? A Juan, a Pedro, apóstoles, y ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Dice allí Pablo que hasta Pedro y Bernabé temían, cuando vieron la gente de parte de Jacobo en Gálatas, ellos cambiaron porque era un hombre muy conocido, muy respetado, un hombre muy consagrado a la palabra de Dios. Y el libro de Santiago es un libro que es como el reverso, como la parte que le falta al libro a las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas son la parte teórica, ¿no?, de la doctrina cristiana, y la epístola de Santiago es la parte práctica de la fe. Es un complemento en la palabra de Dios. Pero Judas, el otro hijo de María, que escribió Judas, hay un libro chiquito, alguna gente ni lo ve, ahí antes de Apocalipsis, es un libro chiquitico, pero como tiene cosas importantes. En estos días estudiábamos este libro y cuántas doctrinas y cuánto conocimiento hay que tener por la profundidad de este libro. Entonces, María no solamente fue una mujer que sirvió y que guardó la palabra de Dios en su corazón, que meditó en ella y que pensó en ella, sino que al vivir conforme a la palabra de Dios, tuvo frutos santos en su vida. Estos frutos santos fueron, ¿qué? El testimonio de sus hijos, que fueron líderes de la iglesia, que fueron consagrados, hombres que sirvieron a Dios de todo corazón, hombres que hacían la voluntad de Dios. A mí me llamó mucho la atención porque están bien enfocadas las madres que hablaron aquí. Todas ellas le preguntaban, ¿cuál es el deseo que tú quieres para tus hijos? ¿Qué tú quieres de tus hijos? Y todas decían, ¿qué? Que mis hijos, ¿qué? Busquen a Dios, que mis hijos conozcan, ¿qué? La palabra de Dios. Hoy las madres, ¿qué es lo que quieren de los hijos? No, que vaya para el extranjero. No, bueno, ya no me mandan a estudiar, ahora es para que se vayan para el extranjero. Si estudian, que se vayan para allá, que sean para ganar. Y están en esa locura, y otras quieren, no, que trabaje en turismo, no, que qué sé yo. Bueno, está bien, si quiere que trabaje en turismo, que está bien que trabaje en turismo, que sea gerente y que tenga un carro, O como dicen aquí estos jóvenes ahora que me estaban diciendo, como el loco la mate coco, que tiene una moto y un celular que tira fotos. Está bien toda esa cosa,
Pero lo más importante es, ¿qué haces tú con el celular o con tu viaje al extranjero o con todas esas cosas? Si no tienes a Jesucristo, un día todas esas cosas serán efímeras y pasarán. Pero el que hace la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y yo quiero entonces tener aquí un tercer aspecto, analizar con ustedes, madres, y dejarles una recomendación de parte de la palabra de Dios para ustedes. Si María fuera una mujer de estos tiempos actuales, y de hecho allí también cumplió con esto, yo creo que ella tendría muchos propósitos para la vida de sus hijos. Pero habían 3 propósitos que yo creo que ella tendría muy presente en estos momentos. Yo quiero dejarle estos 3 propósitos para las que ya son madres, ya dicen, bueno, ya yo lo crié, ya lo que Dios lo dio. Pero bueno, vienen los nietos, ore y pídale a Dios que ellos puedan obtener estos 3 propósitos. Quiero dejarle 3 propósitos santos y 3 aspiraciones santas que las madres y los padres y la iglesia deben lograr. Qué bueno sería si las madres estuvieran enfocadas en Dios, si los padres estuvieran enfocados en Dios. Podemos trabajar mucho en la iglesia, podemos evangelizar, qué bueno este trabajo que tiene John y este festival que tiene, pero saben, una de las cosas más importantes, cuando esa gente viene aquí a evangelizarla, hay que discipularla, hay que enseñarle de Cristo. Y sabe uno de los aspectos más difíciles donde se hace el discipulado, ¿quiere que le diga dónde es? En el hogar. Los hogares están disfuncionales, esa palabrita la usan los psicólogos, disfuncionales. Dice, ay, qué lindo, dice, usted tiene un hogar disfuncional, que no sabe, dice, oh, qué bueno, no sabe, el hogar disfuncional es que no funciona, que eso está malísimo. Pero casi todos los hogares son, ¿qué? Disfuncionales. El único que puede hacer un hogar funcional, ¿sabe quién es? Jesucristo, a través del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Entonces esa es una de las aspiraciones más grandes. Si María fuera una mujer de estos tiempos, y quiero decirle, tendría 3 propósitos. El primero dice que sus hijos, ¿qué? Decidieran por Jesús. Lo más importante en tu vida no es que tu hijo sea ingeniero, que vaya aquí o que haga esto, sino que tu hijo tome una decisión eterna. Si no cree en Jesucristo, está perdido eternamente. Si cree en Jesucristo, tiene asegurada, ¿qué? La eternidad. Cuando usted llega al cielo, mira que uno lucha aquí, hasta los pastores y todas esas cosas. Tú eres licenciado, nosotros los pastores decimos, tú eres licenciado, tú eres doctor, tú eres máster. Bueno, yo digo, no soy nada. A mí lo que me interesa es que cuando yo predique, que el Espíritu Santo me tome. Porque usted puede ser muy, oye, yo he leído unos mensajes de unos másteres, unos licenciados. Ay, madre. Usted oye, dice, no entiendo nada. ¿Qué fue lo que dijo él? Hubo un alumno mío, yo no voy a decir nada, ni lo conocen aquí, así que no es. Es allá en el seminario cuando yo trabajaba con mi querido y amigo Pachi, que fue mi instructor allá en el seminario. Pero ya después había pasado tiempo y él quería impresionarme. Óigame, yo tenía que tener, ¿sabe? Como digo, vamos a decir que mi cerebro en una computadora. Cada vez que decía una palabra decía, ¿qué es eso? Yo tenía, ¿qué es esto? Como dicen los orientales, ¿qué es esto, compadre? Yo tenía que buscar aquella palabra y busco una palabra y busca la otra. Me pasé todo el tiempo buscando palabras en el cerebro para encajar qué es lo que decía aquel hombre. No, lo que hace falta es no tantas esas cosas, sino lo eterno. Porque cuando llega al cielo, tú le llegas allá al Señor y tú le dices, mira, Señor, yo soy PhD. Dicen, bueno, aquí no, en el infierno hace mucho, pero aquí no hace falta. Aquí es lo que hace falta es que tener a quién, a Cristo en el corazón. Entonces, la primera aspiración, el primer deseo y el primer propósito que deben tener las madres es que sus hijos, ¿qué? Conozcan a Cristo y que vivan para Cristo. Porque van a vivir una vida mucho mejor, porque van a vivir una vida tranquila. Hoy en la mañana, allá está, mi esposa no está en casa y me está cuidando. Yo nunca le digo mi suegra, ¿sabes? Porque la suegra es un término peyorativo y despectivo en Cuba. Yo le digo la mamá de mi esposa. Vaya, no me gusta decir eso de suegra. Y porque yo la quiero como si ella fuera mi madre y me trata realmente como si yo fuera su hijo. Y entonces le dice ella, bueno, no tienes a todos, le dice un hermano de la iglesia, no tienes a todos tus hijos aquí, pero tienes tranquilidad. Porque ninguno de tus hijos hoy tú puedes tener la tranquilidad que está ni fajado, ni bebiendo, ni en cosas malas. Lo que van a hacer mañana es que en el Día de las Madres es buscar a Dios y tendrás tranquilidad por eso, aunque no los tenga aquí. Y qué bueno es que tú sepas que por lo menos tienes tranquilidad de que tus hijos no están en nada ilícito, en nada malo, en nada pecaminoso, en nada que les pueda acarrear, sino que tus hijos están, ¿qué? En las manos y bajo la protección divina. Amén. Entonces ese es el primer propósito que las madres cristianas deben tener y que María tendría como madre de hoy en día si viviera en estos momentos, que sus hijos conozcan la palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para alcanzar salvación, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que si tú, miren,
cuando yo era joven, aquí, ¿dónde está Moisés? No, Moisés es pianista, ese es está atrás, Moisés al cuadrado allí. Allí Moisés. Cuando yo llegué a la universidad, el pastor mío me dijo, ve a buscar a Moisés allá que es cristiano, nunca lo pude ver. Pero cuando llegué dice, ¿quién? No, yo busco a Moisés, Moisés. Ah, enseguida me dijeron, oye, ese tipo es el mejor del aula. ¿Será porque Moisés es inteligente? Yo creo que más que inteligente, Moisés lo que era una persona que tenía en su corazón a Cristo y la aspiración era de él y de muchos jóvenes en aquella época, era glorificar a Dios y querían ser los mejores, no para que la gente dijera, no, Moisés es el más inteligente, sino para que la gente dijera, el que va a la iglesia, el que cree en Jesús, es el mejor estudiante, para que el nombre de Jesús ¿qué? Fuera glorificado. Amén. Bueno, y aquí tenemos a Moisés, pianista, que también hizo lo mismo, ¿no? Porque son así, no importa si es pianista o si es ingeniero. Si fuera Jesús, yo me preguntaba en esta mañana, disculpe, ahora Pachi me está mirando en serio, Pachi, pero disculpa, pero yo tengo que decirlo. Si viniera Jesús aquí en esta mañana, ¿qué diría la gente? Viene Jesús. ¿Y quién es Jesús? Carpintero. Carpintero, ¿eh? No, si la gente dice, si es un doctor, no, o si viene de Canadá. ¿De dónde viene? ¿De Canadá? No, de Canadá no. ¿De Francia? No, ¿de dónde? De Nazaret, como dice la Biblia. Y de Nazaret puede hacerle algo bueno. ¿De dónde viene? Allá ¿cómo se llama? De Fangualpecho, allá en el Escambray. La gente no quiere, pero no importaba. Jesús, la gente lo vio como algo muy humilde. ¿Y quién fue Jesús? Lo más grande y trascendente del mundo, porque Jesús estaba, ¿qué? Enfocado en Él mismo, Él era Dios. No importa de dónde tú eres, no importa lo que tú seas, lo importante es y lo más trascendente es que tú tengas a Cristo. Eso es lo que va a quedar. Lo otro que pasará. Yo en estos días leía los evangelios son fuertes, pero son bellísimos. Había un hombre que dice que tenía mucho dinero y mucha riqueza. Hoy en día eso a la gente le gustaría. Dice que tenía los almacenes llenos, ahora que no hay arroz, imagínate tú. Y la gente, y él dice, voy a romper todos los almacenes que tengo, los voy a hacer más grandes. Y después que lo tenga más grande, que tenga, voy a decir, alma mía, descansa. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, hoy vienen a qué? A pedir tu alma. Entonces es más importante tener la librita de arroz de hoy, porque mañana no sabes dónde te vas a comer la libra de arroz, si vas a estar en el cielo, si vas a estar aquí, si vas a estar allá. Lo importante es tener a Jesús, porque cuando tengas a Jesús, ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Segundo propósito de una madre, y les voy a decir esto, que su hijo tenga, ya esto lo hemos hablado, un oficio o una profesión. Ya decía, no importa lo que sea, lo importante es que vamos a vivir un tiempo aquí y que hay que ganarse la vida. Yo hablaba de estos jóvenes que me admiro mucho de ellos, de Moisés y de otros jóvenes como ellos, que buscaban y que todos tenían un empleo. Hay jóvenes aquí, los jóvenes de aquí no son aquí. Pachi me dijo que le dieron las clases a ustedes, yo soy fuerte, prepárense que lo que viene es candela. Y entonces, miren, hay jóvenes que en las iglesias, bueno, esta iglesia no es así, yo conozco esta iglesia, pero hay jóvenes en la iglesia que se pasan el día en la iglesia, conversando en la iglesia, matando tiempo. En la fábrica y media, ahí va media, aquí media. No. Dios no quiere vagos. ¿Qué dice en Tesalonicenses? Que el que no trabaja, ¿qué? No coma. Entonces la madre debe educar a su hijo a que tenga una profesión y a que aprenda a ganarse su vida honestamente. En cualquier cosa, la gente dice, no, es que esto no da. Cualquier cosa da. Si usted la hace bien, da. Usted ve que Moisés dice, Daniel quiere que sea pianista. Bueno, que su hijo sea músico, pero que sea tan bueno como el padre. Porque músicos hay por ahí, un montón, pero buenos hay pocos, ¿me comprende? Mecánicos hay por ahí, muchísimos, pero buenos hay pocos, ¿entienden? Entonces lo importante es que el segundo propósito que debe tener una madre es que su hijo tenga una profesión. ¿Para qué? Para que pueda ganarse sustento cada día, para que sea un hombre de bien, una mujer de bien, porque Dios no quiere que nosotros estemos ociosos, sino que nos ganemos con nuestra mano, dice el apóstol Pablo, lo que debe, y para que tengamos para compartir ¿con quién? Con otro. Sabe que muchos cristianos en muchas partes del mundo, la gente lo critica. Hay un hombre que me dijo cierta vez, yo fui a Brasilia y había unas iglesias allá que no me gustaban, porque la gente son muy ostentosas y la gente tiene carro y tiene no sé qué. ¿Sabe qué sucede? Que hay una persona, por ejemplo, que es, vamos a suponer, mecánico y se gana mucho dinero, pero si es inconverso, ¿qué hace con el dinero? Terminó la mecánica o está terminando el carro y es rompa aquí, rompa allá, fiesta para aquí, fiesta para allá, y se le fue el dinero. ¿El cristiano qué hace? Todo el dinero que tiene, aunque gane menos, lo ahorra, lo invierte en el hogar, es cuidadoso. Y entonces usted ve que los cristianos no es que seamos ricos, sino que aprendemos a cuidar, que aprendemos a economizar, que aprendemos a ganarnos con el sustento y Dios nos bendice. Segunda propósito, entonces, ¿cuál es? Que tu hijo y que tu hija
mi hermano y mi hermana, tengan una profesión para que sean hombres de bien en este mundo que hoy están tan falto. Y la tercera cosa, y con esto quiero terminar, es con quién se van a casar, con quién van a compartir toda la vida, con quién van a unirse para tener una nueva familia. Eso es importante. Ya lo repetí ahorita, que una de las cosas más difíciles en este mundo y más preocupante, ¿qué cosa es? La familia. Una de las cosas más críticas en la iglesia, ¿qué cosa es? La familia. Y es normal. ¿Quiénes son los que vienen a la iglesia? Las personas que tienen problemas. Las familias disfuncionales, mira, las familias funcionales no vienen a la iglesia. Bueno, o funcionales entre comillas. Los que tienen dinero y los que tienen buena, ¿cómo se llama? Buenas comodidades y los que están en fama. Esa gente piensa que no necesitan a Dios. ¿Quiénes son los que vienen a Dios? Los que dicen, ya no tengo solución para mi vida. Y entonces ven en ¿quién? En Jesucristo, su única esperanza. 3 cosas, mi hermana y mi hermano, para las madres de hoy en especial. 1, que tus hijos conozcan a Dios. 2, que tus hijos tengan una profesión para que sean hombres y mujeres de bien. Y 3, que tus hijos, tú ores para que consigan una esposa o un esposo conforme a la palabra de Dios y que puedan construir un hogar que sea de bendición, de columna, de sostén para la iglesia, para la sociedad y para que sea de bendición para todas las personas. Amén. Entonces, mi hermano y mi hermana, aquí está lo que Dios quiere decirte. María fue una mujer que guardaba y meditaba la palabra de Dios y lo que Dios hacía en su corazón. Dios le dice a las madres en esta mañana, guarden y mediten lo que Él les ha enseñado, su palabra en su corazón, que a su tiempo Dios revelará todas las cosas y lo que hoy parece que no tiene sentido y lo que hoy nos causa dolor, mañana será fuente de bendición y nuestro lamento se convertirá en baile y en gozo. Que Dios les bendiga y muchas felicidades. Amén.